bueno, ¿cómo manejas en el primer nivel de atención? Que es lo que ustedes van a hacer, ¿no? Colocar una vía segura, evacuar, ¿no? Todos estos fármacos, estos son pasos, se los voy a pasar a resumir en un fluxograma mejor. Lo que tenemos acá es, primero es el masaje uterino. O sea, si es que te preguntan el fármaco de elección, es la oxitocina, ¿no? Es lo primero que debes poner. Entonces, en este caso, tu paciente está con el útero relajado porque ha tenido un bebé macrosómico, masajéalo, ¿ok? Luego, ya tiene que estar con una vía endovenosa de cloruro, 0.9%, con oxitocina. Le pones 2 hasta 4 ampollas, le puedes poner, cada ampollita viene de 10 unidades, ¿no? Y le pasas a goteo. Antes se hacía esto de forma escalonada, o sea, primero masajeabas, si no funciona el masaje, la oxi. Si no funciona la oxi, le pones ergometrina. Si no funciona la ergometrina, misoprostol. Y así íbamos en escala. Pero se ha visto que pierdes tiempo, pues. O sea, si este no me funciona, voy al otro. Si este no, al otro. O sea, actualmente lo que recomienda la guía actual nacional es hacer todo junto. O sea, lo puedes hacer todo junto. Seguimos. Puedes poner ergometrina, ¿no? Que es un derivado del cornezuelo. ¿Se entiende? 0.2 miligramos, que es como viene, intramuscular, le pones, ¿no? Este fármaco que es la ergometrina se descubrió porque, como es un derivado del cornezuelo, se veía que las ovejas, eso, comían esto y pues abortaban. Decían, ¿pero por qué abortan? Justamente por los cambios uterinos que producen el útero y por eso abortaban. Y ahí se descubrió este fármaco, que es muy útil. Y recordar simplemente, como forma teórica, que no se le debe dar o está contraindicado en pacientes con preeclampsia o con presión alta, ¿ok? Contraindicado en pacientes con hipertensión, o sea, con preeclampsia, ¿ok? No se le da, porque te eleva más la presión, porque es un adrenérgico. Si no te y bueno, a la vez le das misoprostol. El misoprostol viene de 200 microgramos, ¿no? Y le pones 4 tabletas intrarrectal. Esa es tu secuencia, o lo que debe hacer al unísono, ¿no? Una persona masajea, le va infundiendo la oxitocina, le ponen la ergometrina y a la vez tú le pones el misoprostol por vía rectal. Se le puede dar por muchas vías, hay vía oral, vía sublingual. La vía de elección en estos casos es la vía rectal. La vía más rápida es la sublingual, pero te produce muchos efectos adversos, ¿ok? Como diarreas, ¿no? Por ejemplo, que es uno de los efectos adversos del misoprostol. Y luego, y a la vez tienes que estar revisando la cavidad uterina, ¿no? Extraer coágulos y todo eso. Eso es lo que te dice la guía, ¿no? Ya otras maniobras un poco más heroicas, colocar el balón intrauterino. Esto en internet lo pueden ver, hay videos de esto, el balón de Bakri, o la técnica de SEA, ¿no? Que es el pinzamiento de las arterias uterinas por vía vaginal. Todo esto son técnicas ya más heroicas que se hacían antes. En el serum no hay nada heroico, tienes que referir y punto, ¿ya? No te hagas problemas, ¿ok? Pero eso se hacía antes, ¿ok? Básicamente eso, ese es el manejo médico. Ya después aprenderán el manejo quirúrgico, que es esterectomía, eso ya es para especialidad, ¿ok? Pero es importante que lo sepan. Y como les digo, ya con esto cerramos la parte de lo que es obstetricia. En obstetricia siempre recordar estos puntos que les he mencionado, las emergencias obstétricas, y eso es como les mencioné antes, es un punto importante. A diferencia de quizás otras especialidades, es diferente, o sea, y de aquí surge, para los que quieran hacer gineco, de aquí surgen todos los problemas médico-legales. Nadie espera que un embarazo se complique. O sea, la gente tiene la idea que el embarazo es algo normal, debería ser algo normal, debería serlo. Pero nadie tiene la idea de que tu esposa, tu familiar, llegue a un hospital y después salga con un óbito fetal, sin útero, y que esté en UCI, nadie lo acepta. Por eso tienen que tener bastante cuidado. A diferencia de quizás otras especialidades, sin desmerecer, obviamente. Por ejemplo, de repente si quiere ser neurólogo, bueno, tiene Parkinson, es algo degenerativo, crónico, o si es un cáncer, algo que se espera, si eres oncólogo. Pero la ginecología tiene esa peculiaridad, y parte de esa peculiaridad tú la vas a vivir
en tus serums, con algunos casos que te puedan venir, y lo ideal es que no se te complique nada, por eso tienes que ser bastante precavido, ¿ok? Y sobre todo entrenar a tu personal. Tú no eres solo, tú no eres el núcleo de todo, tienes que entrenar a tu obstetra, a tu enfermera, a todos. Muy bien, vamos con lo que es HUA, que les había prometido. Esta es ya parte ginecológica, esto ya es más común, esta es más, la parte más simpática de la ginecobstetricia y la ginecología. Muy bien, caso clínico, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos a una amiga venezolana, que hay bastantes. Te llega a tu centro de salud una paciente, ¿no?, que tiene 35 años, que te refiere que su FUR ha sido el 14 de febrero. Perdón, aquí me equivoqué porque esta diapositiva es pasada. Pone 2019, perdón. Ya, que te refiere a sangrado por vía vaginal desde hace 20 días, o sea, sigue sangrando la señora desde hace 20 días, o sea, su FUR comenzó ese día, el 14 de febrero, y sigue sangrando. Al examen físico, la presión normal, frecuencia cardíaca normal, el abdomen está blando, depresible, todo bien. Tú le examinas, el cervix está cerrado, le pones el espéculo, sangrado viene desde adentro, desde el útero tiene 10 centímetros, y lo más importante, trae una prueba de embarazo, beta-HCG cualitativa, por ejemplo, negativa. Entonces, ¿cuáles son tus diagnósticos? El beta, como le dije, es súper importante. Raro es, como le digo, ¿no?, que sea un beta positivo por un coliocarcinoma, pero es muy indicativo de embarazo. Entonces, si es un beta-HCG negativo, ya sabes, no es una hemorragia ni de la primera ni de la segunda mitad del embarazo, es una HUA, porque no está gestando, y de ahí parte todo, tu manejo va diferente. Muy bien, ¿cuáles son sus diagnósticos? En este caso, la amiga venezolana, a ver que te está mirando, te dice diagnósticos, HUA, nada más, hemorragia uterina normal, simple, hemorragia uterina normal, así es. Como le digo, el término es así, o sea, no es que esté una hemorragia y esté desangrándose, no, pero es así, HUA, como les digo, HUA, y ahí ya le puedes, si quieres referirla, descartar lo que tú quieras. En este caso tienes un útero un poquito aumentado de tamaño, el útero en una mujer en edad fértil, por un promedio 6 centímetros, en 10, puede ser un mioma, depende de tu examen físico, siempre ponle algo, hay algo, ponle ahí para que se diviertan. Ponle descartar miomatosis, ponle. Si tiene una ecografía anterior y te dice miomatosis, por ejemplo, uterina. O hay otras causas, ¿no? Los ovarios poliquísticos, seguramente muchas colegas también tienen esto, y son irregulares, tienen sangrado, es un HUA. Muy bien, para fines teóricos del examen tienen que recordar esto también, ¿no? Todo lo que es cuánto dura un ciclo. Y de aquí parte que una mujer sea regular o sea irregular, ¿no? ¿Cuánto dura el ciclo? O cada cuánto debería venirle una chica, de cada 21 a 35 días, ¿no? Si es menos de 21 días, ¿no?, es una polimenorrea, si es más de 35 días, oligo, ¿no? Todo ello. ¿Cuánto dura el sangrado? Promedio 1 hasta 8 días, ¿no? La cantidad de sangrado promedio y lo que es rango de 20 a 80 mililitros. Entonces esto siempre recuérdenlo desde el punto de vista teórico para su examen, ¿no? Tienen que recordarlo. En este caso no tenemos estos datos en la paciente, pero está hemodinámicamente estable. Estos ya son nuevos términos que cambian los puntos de corte. Ya para los que hagan gineco van a ver un poquito esto. Yo más lo he puesto por las definiciones, ¿no? Una menorragia, que es una menorragia, es un sangrado menstrual abundante, o sea, más de 80 cc, ¿no? En este caso. Amenorrea, ya saben, sangrado ausente por 90 días, ya saben que la primera causa es el embarazo, la segunda causa es el ovario poliquístico, ¿no? Oligomenorrea, ¿no? Cuando la menstruación es intervalo más de, aquí para ustedes 35 días, ¿ok? Que es lo que les preguntan. Polimenorrea, o sea, cuando un sangrado menstrual frecuente, intervalos menos de 21 días, acá póngalo, ¿ok? Que es lo que ustedes deben manejar con fines de su examen, ¿ya? Bueno, acá está todo lo demás, ¿no? Hipermenorrea, cuando te dura más de 8 días. Yo siempre me confundía entre menorragia e hipermenorrea, ¿no? Menorragia es volumen, hiper es días, más días, ¿ok?
y todo lo demás, ¿no? Las metrorragias, y considerar siempre los sangrados postcoitales, siempre hay, no hay sorpresas siempre. Y dentro de la clasificación de los HUA, si tú de forma quieres saber cuál es la causa, tienes esta clasificación, no es un acrónimo, nada de eso, así está sistematizado, el PALM-COIN se llama, ¿no? Y ahí se desprenden todas las causas de la HUA. La P de pólipos, pólipos cervicales, pólipos endometriales, adenomiosis, ¿no? ¿Qué es la adenomiosis? Es la endometriosis del útero, ¿no? Muy bien. Leiomiomatosis, que son los miomas. M de malignidad, ¿no? Cánceres, por ejemplo. El COIN, ya causas funcionales, coagulopatías, ¿no? Ovulatorio, que es muy común, por ejemplo, el síndrome de ovario poliquístico. Causas endometriales, hormonales, la HUD que le llaman, iatrogénico y no clasificado. Entonces acá, esto es para que te diviertas ahí durante ese rato y trates de ver cuál es la posible causa, ¿no? Y poder tratarlo. Lo más común que te pregunten qué es el ovario poliquístico, es muy común, las mujeres sufren de estos trastornos, la causa no se sabe. Recuerden simplemente los criterios diagnósticos, no los criterios de Rotterdam, que se llama, se pregunta en los exámenes, ¿no? Y uno de ellos es por ecografía, por eso la ecografía está muy expandida. Si hay más de 12 folículos, por ejemplo, en los ovarios, se llama ovario poliquístico, ¿no? Por ejemplo. Y el tratamiento para todas las HUA es el que les voy a dar a continuación. Entonces acá tienes, ¿no? Otra cosa, adenomiosis, que es la endometriosis del útero, que es una enfermedad. Ustedes saben por qué se caracteriza la endometriosis, ¿no? Dismenorrea, dispareunia, una enfermedad de difícil tratamiento. Pólipos endometriales, por ejemplo, pues acá también lo pueden ver, ¿ok? Otra cosa también, con un poco de tiempo, en las ecografías, bueno, acá no tengo una, pero por ejemplo, si tú tienes un endometrio, ustedes han escuchado lo que es hiperplasia endometrial, ¿no? Y eso por ecografía se puede ver, puedes sospecharlo. Tienes un endometrio en una mujer en edad fértil, más de 15 milímetros, tú sospechas, o sea, diagnóstico ecográfico es un endometrio engrosado. La causa, una hiperplasia endometrial, un pólipo, un mioma submucoso, qué sé yo. Muy bien. ¿Cómo la manejas? Es lo más importante. Entonces ya tienes a tu paciente venezolana que ha llegado por ahí, porque están en todo el Perú. ¿Qué le das? Hay terapias hormonales y no hormonales. Supongamos que sea un SOP, un ovario poliquístico, o incluso una paciente con miomatosis. ¿Qué les puedes dar? De mano, y lo que tienes en el serum, por suerte, ¿qué tienes? AINES. ¿Ve? Acá está la referencia bibliográfica. Naproxeno le puedes dar, de 500 miligramos vía oral cada 12 horas, o ibuprofeno, 800, o sea, 2 tabletas, cada 12 horas por 5 días. Y te reduce el HUA hasta un 50%. Bacán. Con eso lo puedes mandar a su casa, sí. Otro, que no hay en los puestos de salud, hay en los centros de salud, algunos tienen el ácido tranexámico, que es un antifibrinolítico, ¿no? 1 gramo endovenoso cada 6 horas, por ejemplo, ¿no? Si es en tabletas, 250 vía oral cada 8 horas. ¿Esto puedes tener? Sí puedes tener en tu puesto de salud. ¿Y qué es lo que más tienes? Tienes anticonceptivos. Esto sí tienes, anticonceptivos orales combinados, los sacos que le dicen, ¿no? Muy bien. Tienes que hay en los puestos de salud, como parte de la planificación familiar, no solamente los anticonceptivos sirven para planificación familiar, también sirve para manejo de las hemorragias en las mujeres. Por eso muchas mujeres que tienen ovario poliquístico están con los anticonceptivos, y esta es una de las razones. Muy bien, entonces es un anticonceptivo oral combinado que está asociado, o sea, es combinado, tiene estrógeno y tiene progestágeno. Eso se lo voy a describir después, ¿no? Y le puedes dar una tableta, ¿no? Cada 8 horas, porque es un cuadro agudo, acuérdate, cada 8 horas,
por 5 días y luego ya le das como suelen tomar ellas, ¿no? Una tableta cada 24 horas. La eficacia, miren, esto hasta un 50%, ¿no? Lo demás sí, no hay. Así que esto es solamente para teoría. Pero esto sí tienes, o sea, tienes AINES, puedes tener ácido tranexámico y sí o sí tienes anticonceptivos orales combinados. Bacán. Entonces, ¿cómo la puedes referir a tu paciente? Muy bien. Le puedes subir siempre, ¿no? Este en caso que tengas que referir, si estuviera un sangrado considerable, ¿no? Le puedes dar ácido tranexámico, 1 gramo endovenoso cada 8 horas y sus anticonceptivos. Como te había mencionado, este tema de los anticonceptivos es un tema aparte, o sea, es un mundo. Pero lo que tienes que saber es que los anticonceptivos orales combinados están compuestos, los ACOs que se llaman, ¿no? ACOs, están compuestos por estrógenos y progestágenos, ¿ok? Entonces, el estrógeno está aquí, que generalmente es el etinilestradiol, y tienes los progestágenos, que tienes diferentes variedades. Lo que tiene el MINSA es este, que es el levonorgestrel. Entonces, estrógeno, progestágeno. ¿Qué hace este anticonceptivo? Regula el ciclo menstrual, ¿ok? Lo que llama en gineco es ciclaje, ¿no? La ciclan, si no han escuchado ese término en el internado. Entonces, estas son las dosis: 0.15 miligramos de etinil, o 150 microgramos de etinilestradiol con levonorgestrel, 30 microgramos o 0.03 miligramos. Le puedes dar una píldora, como es algo como una dosis de ataque, algo así. Una píldora bioral cada 8 horas o cada 12 horas le puedes dar, ¿no? Con flumitales y la derivas para que le hagan su ecografía. Entonces, puedes hacer esto en pacientes que tienen ovario poliquístico o están sangrando, le puedes dar esa terapia. Que tienen una hematosis uterina, para calmar un poco el sangrado hasta que le refieras, dales esto. Puedes darle, ¿ok? Y claro que la eficacia depende mucho de qué cuadro sea, ¿no? Hay preguntas de examen, incluso cuando es una hematosis uterina generalmente no es tan efectivo porque la terapia es otra, hay que operar generalmente, ¿no? Cuando son miomas, los miomas, por cierto, por si les preguntan, porque siempre hay pacientes que llegan por ahí, los miomas, ustedes, solamente una cosa para recordar, ¿en el embarazo se tocan o no se tocan? En el embarazo no se tocan. En el embarazo, ¿por qué? Porque sangran. O sea, si de por sí sacar un mioma sangra un montón, en un embarazo es peor. O sea, no se debe operar en el embarazo, ¿ok? No se toca en el embarazo. Muy bien. ¿Y cuándo tú operas un mioma? O sea, ¿cuándo deberías referir a una paciente para una cirugía? Se opera un mioma cuando produce, o se trata un mioma cuando produce dolor, cuando produce sangrado, o cuando produce problemas de infertilidad. Cualquiera de estas cosas que tenga el mioma, o que produzca el mioma, hay que hacer un manejo quirúrgico, ¿ok? Si no produce, porque hay gente que tiene sus miomas ahí metidos y no pasa nada, ¿no? Pero hay que actuar en estos casos, ¿ok? Entonces, para que orientes a tu personal, porque te va a llegar a una paciente con mioma a la posta y ya sabes cómo poder tratarlo, ¿ok? Y finalmente, la anticoncepción de emergencia, ¿no? Para que no para que no le pase a tu paciente lo que lo ves aquí Homero, ¿no? Estás embarazada, le dice, y se entera después de no sé cuántos meses y te quedas sin pelo. La anticoncepción de emergencia, o sea, lo ideal es que no llegues a esto. O sea, lo ideal es que tu fortaleza con tu obstetra sea trabajar bien en plan y pues no lleguen a esto. Pero si hay que hacerlo, hay que hacerlo. O sea, no está regulado tanto por el MINSA. Se discutió mucho tiempo la anticoncepción de emergencia, si era abortiva o no. Ya se ha demostrado que no es abortiva. ¿Por qué? Porque, simple, o sea, ¿qué es el aborto? El aborto es la interrupción del embarazo, ¿ok? Sea de forma espontánea o sea provocado. ¿Y el embarazo se produce cuándo? ¿Desde cuándo? Desde que se implanta el blastocisto en el endometrio, arranca el embarazo. Antes, no. Todo lo que sea antes no es embarazo. De ahí que las técnicas de reproducción asistida van por ahí. Entonces, ¿qué hace este anticonceptivo oral de emergencia, esta anticoncepción de emergencia, por lo cual no es abortivo? Su principal mecanismo de acción
es inhibir la ovulación. O sea, creo que en eso se basan casi todos los fármacos anticonceptivos. Inhibir la ovulación. Aquí les voy a hablar un poquito de lo que es planning, porque eso lo van a ver ustedes también, incluso cuando no esté su obstetra. Inhibir la ovulación. Esa es su principal función. Por eso no es abortivo. ¿Qué hace también? Disminuye la motilidad de los espermatozoides, aumenta, espesa el moco cervical, ¿no? Espermatozoides, aumenta el moco cervical, o sea, lo hace menos, ¿no?, posible que se implante el blastocisto, disminuye la motilidad de las trompas, etc., etc. Entonces, en eso se basa su mecanismo de acción. ¿Y qué tienes que hacer? Yo, por ejemplo, yo les cuento mi experiencia. Yo estaba solo en mi posta, me acuerdo. Y ¿por qué estaba solo? No me acuerdo. Pero bueno, eran las 10 de la noche, pues estaba leyendo, creo, no sé qué estaba haciendo. Y me tocan la reja de la puerta, la reja de la posta. Y pues eran tarde, 10 de la noche, era sábado, y eran dos muchachos de quinto de secundaria, y un poco palteados, ¿no? Doctor, queremos hablar con usted. ¿Qué tendrá? Pero tenía su cólico. Pues. Ay, bueno, no. Y me llaman y me dicen, doctor, ¿sabe qué? Miren, así todo palteadazos. Me dice, doctor, ¿sabe qué? Hemos estado con nuestras enamoradas en la radio, porque hay una radio ahí. Y bueno, estamos saliendo de la radio y queremos ir por ahí, ¿no? Queremos que nos pueda dar preservativos. Ah, para eso venían, pues. Porque imagínate, que te toquen la puerta 10 de la noche, es para otra cosa, pues, o sea, tú pues te imaginas que es una emergencia y todo eso. Y bueno, entonces tuve que darles, pues, sus, cuando por el cisto, ya salía de gratis, pero es así, o sea, porque yo curiosamente yo les había dado una charla una semana antes de cómo colocar el preservativo, les había hecho una charla en el colegio. Entonces, bacán, ¿no? Entonces, al final es así, o sea, porque, o sea, no es como Lima, o sea, tú ahí pues eres la botica abierta 24 horas. Entonces, no es como acá en Lima, sábado tú te vas ahorita a la farmacia y compras, no, allá no. Entonces, así, ¿no? Y ya, bueno, pues los chicos se fueron, ¿no? Con sus 30 condones cada uno. No sé en dónde le iban a usar, porque no hay hoteles ahí en la posta. ¿En dónde sería? Pues en el cerro, ¿no? No sé, atrás de la posta, de repente, ¿no? No sé dónde irían. Pero ahí van los chicos. Pero ya se evitaba ahí, ¿no? Bueno, volviendo aquí. ¿Cuándo utilizan la anticoncepción de emergencia? Evidentemente dentro de las 120 horas de una relación sexual sin protección, idealmente dentro de los 3 días, 72 horas de la relación sexual sin protección, o cuando falla el método, ¿no? Por ejemplo, le están dando a una paciente sus anticonceptivos orales combinados y se ha olvidado tomar 2 días seguidos, 2 días, doctor, me olvidó 2 días y he tenido relaciones, por si acá, dale. O cuando hay falla en el coitus interruptus, ¿no? O cuando se expulsa el DIU, o cuando se rompe el preservativo, qué sé yo. Pues ahí utiliza la anticoncepción de emergencia. Y estos son datos reales para que no piensen que, o sea, ¿cuál es la probabilidad de un embarazo después de un coito sin protección? Es algo ya más para ustedes, ¿no? Que siempre hay personas que te preguntan, amigos, amigas, ¿no? En realidad es muy bajo, o sea, no es tanto como ustedes creen, ¿no? Miren, por ejemplo, si tú tienes una relación sexual sin protección, el día de la ovulación de la mujer, la probabilidad de que embarazada es un 12%. Si es 1 o 2 días antes de la ovulación, 30%. Si es 3 días antes, 15%. Y si es 1 o 2 días después, casi 0, ¿no? O sea, no es que tienes una relación y ya. O sea, no eres Superman ni nada de esas cosas. O sea, estos son los porcentajes. Ojo. De aquí para su examen, ¿qué deben saber? Eso no le van a preguntar. ¿Qué deben saber? ¿Cuánto vive un óvulo? Clásico, ¿no? ¿Cuánto vive un óvulo? 24 horas, ¿no? ¿Cuánto vive un espermatozoide promedio? 3 días, máximo 5 días te está viviendo un espermatozoide. En eso se basa esto, pues. Por eso es esto, porque el óvulo te vive 24 horas. Entonces, después, el óvulo está muerto, ya no pasa nada. ¿Ok? Pero eso es cuestión teórica. Los métodos. ¿Qué le das?
Hay muchos más métodos de anticoncepción oral de emergencia, pero estos son los dos que ustedes tienen, ¿no? Cuando hagan residencia van a aprender otros más, el DIU, por ejemplo, que se utiliza. Pero en este caso, que es el que tienen, que es el clásico microginón, ¿qué le das? Lo que hay en las farmacias, no hay en la MINSA todavía, tengo entendido, o por si acaso tengo, ¿no? Ahí, es el levonorgestrel. ¿Cómo le das? ¿A qué dosis le das? Ustedes seguramente ya lo saben. Vienen dos presentaciones, ¿no? Puede venir tanto en la dosis única o la dosis partida, ¿no? Que es 1.5 miligramos, dosis única, o le puedes dar la mitad, 0.75 miligramos cada 12 horas. Siempre dentro de las 72 horas, porque la eficacia baja, él lo sabe, baja después. ¿Ok? Y la efectividad es bien alta, llega hasta un 94%, o sea, es muy bueno. No tengo esto, doctor, en mi posta, no hay un solo levonorgestrel en todo el distrito. ¿Qué haces? El método de Yuzpe. ¿Qué es el método de Yuzpe? El método de Yuzpe es lo mismo que tienes esto. Los anticonceptivos lo usas. ¿Cómo lo usas? Esto es más que nada teórico. En la práctica, ¿cómo lo usas? De repente alguien te pregunta, por ahí alguna amiga, por ahí. Entonces, ¿qué vas a hacer? Simplemente le das, de todo este blister que tienes, le das 4 tabletas, ¿ok? 4 tabletas, o 4 píldoras, mejor sería, ¿no? Vía oral, cada 12 horas, por 2 tomas. O sea, serían 8 en total, ¿cierto? 8 píldoras. Ese es el método de Yuzpe. Se coge de estas, evidentemente, ustedes saben que son 28 píldoras, 21 son anticonceptivos, las otras 7 es sulfato ferroso. No vayas a coger la de sulfato ferroso, coge las que tienen hormonas, no es, pasa. Le das 4 ahorita y 4 en 12 horas. Listo. Y esta es la razón, porque tienes que alcanzar estas dosis. Es teórico. Dentro de los 5 días, la eficacia es menor que el levonorgestrel. Se prefiere usar este que es el levonorgestrel, más efectivo, menos efectos adversos, porque a veces te vomitan esto. Y ahí sí, pues, que repetir la dosis y todo. Entonces, es un problema. Ya, otro punto de planificación familiar que tienen que tener en cuenta, aparte de los anticonceptivos, que ya saben cuáles son sus ventajas, no solo es anticonceptivo, no solo es un anticonceptivo de emergencia, sino también regula los ciclos menstruales, disminuye la dismenorrea, que es el dolor menstrual, las ampollas mensuales, por ejemplo, que es también la ampolla trimestral, que es la medroxiprogesterona. Recordar que la eficacia de este fármaco, siempre recuerden el inicio de acción, como me pasó a mí una vez también en la posta, vino una señora y me dijo: doctor, mañana viene mi esposo. Así, no, de verdad, mañana viene mi esposo y quiero cuidarme. Chamán, ¿qué le voy a dar? Y yo estoy tomando, y antes tomaba píldoras. ¿Puedo empezar a tomar las píldoras? Bueno, que puedes, ¿no? No hay problema. Pero el asunto es, ¿a qué día empieza el inicio de acción del anticonceptivo? Estas píldoras anticonceptivas, generalmente su inicio de acción es a los 7 días. O sea, yo le daba eso, al día siguiente llegaba el esposo y tenía un bebé en 9 meses. O sea, no va. ¿Cuál sí es efectivo a las 24 horas? Las ampollas. La medroxi, por ejemplo, la ampolla trimestral, su inicio de acción es a partir de las 24 horas. O sea, es efectivo. O sea, tú tienes que manejar tus tiempos. Es lo bonito de la ginecología, ¿no? Entonces es cuestión que lo sepas, nada más. ¿Ya? Bueno, yo creo que ahí termina, creo. Sí, ahí termina, eso es todo. El consejo que les doy: siempre estudien, dedíquenle 1 o 2 horas siempre a estudiar, a repasar algo que al final, a la larga, después del año, le va a servir un montón para su examen. ¿Alguna duda, alguna pregunta?
por ahí, todo tranquilo, bien. Entonces voy a dejarle las guías ya, para que lo puedan estudiar. Bueno, muchas gracias pues colegas, nos vemos ya.